electoral. Sol 106.5 presenta una entrevista especial con la embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein. Este martes 11 de febrero a las 2:30 del mediodía en el programa Solo para Mujeres con Soy la Luna por Sol 106.5, la más interactiva. La noche a mí me dijo que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5. 7 en punto de la mañana. Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Pues en este viernes, pues buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, en estos viernes la agenda es muy intensa, no parece una agenda propia de viernes, y es precisamente por la coyuntura que estamos viviendo en la República Dominicana, una coyuntura preelectoral que agita mucho las aguas. Entonces, en nuestra agenda del día de hoy tenemos el audio de Iris Guava. Vamos a hablar del audio de Iris Guava, de las recomendaciones del IFES a la Junta Central Electoral, la muerte de Lee Williams, que es el médico que alertó sobre el coronavirus, y el asunto de la cuarentena a personas que han ingresado a la República Dominicana, la dramática escasez que vive Cuba, y los debates de los candidatos a la alcaldía y la ausencia de algunos, y finalmente pues la búsqueda de un socio estratégico para Punta Catalina. Esos son los temas que nos proponemos abordar, y ojalá que tengamos tiempo para hacerlo. Entonces vamos inmediatamente con lo de este audio que se ha filtrado, que se ha difundido, de Iris Guava, que tal y como expresaban un poco más temprano tanto Luis como Humberto Paniagua, pues se comunica con sus seguidores y gente que le da apoyo en las redes sociales, y esas personas que a su vez le están escribiendo a ella en solidaridad, rechazando los cuestionamientos que se están haciendo a la licitación del plan social. Ella les pide que no se lo digan a ella, sino que salgan a decirlo, que salgan a batallar con ese tema en las redes sociales. Y entonces hace un llamado particular, que creo que esa es la parte que desde mi punto de vista constituye un error. Hace un llamado particular y una mención particular a dos periodistas. Y aunque lo que ella está llamando es que, como son generadores de opiniones y de esas cuentas están saliendo cuestionamientos a esa licitación, que respondan en esas cuentas de esos comunicadores esos cuestionamientos. Pero resulta que eso puede tener cualquier lectura. Eso puede tener la lectura que le quiera dar el que lo escuche. Y entonces usted puede escuchar cualquier cosa que se ha llamado a atacar a periodistas, que se ha llamado a irrespetar
a periodistas, etcétera, etcétera, o que se ha llamado a hacer una campaña sucia contra periodistas. Cualquier lectura que no está en esa expresión, pero cuando ella hace la alusión directa, esa alusión directa se presta a que el que tenga cualquier intención de manipular eso, le agregue lo que quiera. Le agregue absolutamente lo que quiera. Entonces, yo creo que ya Iris Guava ha vivido esta experiencia, que en Iris Guava también otros servidores públicos han vivido la experiencia, que también tienen que asimilarla. Señores, ustedes son funcionarios. En el caso de doña Iris, una funcionaria sumamente competente y honesta. Pero eso es lo que usted es funcionaria. Ya las cuestiones que tienen que ver con estrategia de comunicación, por favor, no la maneje usted directamente. No la maneje usted directamente porque usted está en el fragor de una lucha agitada por lo que eso representa y probablemente al reaccionar no va a tener la frialdad de asimilar algunas cosas, como es la de que cuando usted un tema ya ha dado la explicación correspondiente, cuando ya se hizo la rueda de prensa del plan social hace 2 días y se dieron todas las explicaciones sobre eso, ya lo que corresponde es remitirse a esas explicaciones y apagar ese tema, porque los que quieren encender ese tema son los que han estado manipulando alrededor de ese tema. Entonces usted no puede contribuir a lo que quieren, es decir, si usted contribuye a encender un tema que ya usted lo ha explicado debidamente para que el tema continúe siendo objeto de manipulación, está incurriendo en un error. Entonces lamento mucho esto, no comparto las menciones que ella hizo de manera particular a 2 periodistas por la interpretación que eso pueda tener de acuerdo a la imaginación que le quiera dar cada quien a esa mención. Pero en el fondo de lo que estamos debatiendo, aquí lo que hay es un gran espíritu de manipulación y de politiquería. Porque cuando el PRM anuncia en el día de ayer que va a hacer expedientes legales con relación a esto, el PRM sabe que no va a hacer expedientes legales. Lo que el PRM va a hacer es politiquería y tratar de incrementar la confusión con relación a este asunto, porque también detrás de esto está la noche del 16 de febrero y de los días posteriores. Entonces ya también se está adelantando cuál es la reacción. La reacción es que esos resultados del 16 de febrero fueron producto de la compra masiva de voluntades y del uso indiscriminado de recursos del Estado. Y justamente este tema, mantener este tema vivo, contribuye después, posteriormente, a lo otro. Pero de ahí a que ya hay una serie de cosas que creo que están claras. Si la señora convocó, si el plan social convocó, si la licitación la convocaron el 17 de enero, bueno, para el 16 de febrero todavía ahí se está en la recesión de documentos para las empresas que van a participar. Es decir, que esa licitación se viene haciendo en marzo. Nada que ver con el proceso con este bendito proceso del 16 de febrero. Y ya yo di ayer una serie de explicaciones que no la voy a repetir en el día de hoy. Pero este es un elemento, es un tema que se presta a la politiquería,
porque a la gente que no conoce la ley se le dice que se está violando la ley y la gente, pues mucha gente reproduce eso de que se está violando la ley y no se está violando ninguna ley, porque la leí ayer y vuelvo sobre ese mismo párrafo. No podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ello promover candidatos o partidos a cargos de elección popular. Párrafo 2. Se excluyen de esta prohibición los programas de asistencia social. ¿Qué es lo que el plan social de la presidencia? Se excluyen de esta prohibición los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales que estén contemplados en la planificación regular del Estado, los cuales podrán desarrollarse conforme a dicha planificación. Señores, si los fondos para esa licitación no estuvieran en la planificación, no se hubiese podido hacer. Es más, si ya no hubiesen sido erogados, no se hubiese podido hacer, lo que deja claro que es una cuestión que está en la planificación y que lo que eso impide es que los fondos sean mayores a lo utilizado en un periodo normal o que se aumenten los beneficiarios. Entonces, ninguna violación a la ley. El tema es que como esto se presta para manipulación y ahora aparece un factor nuevo con este audio, pues que viva la manipulación y a seguir tratando de sacar provecho político y distorsiones de este tema. Entonces, vámonos con las recomendaciones que ha hecho el IFES. El IFES es la Fundación Internacional de Sistemas Internacionales, de Sistemas Electorales Internacionales. Entonces, cuando definitivamente la Junta Central Electoral anunció la auditoría que haría Alhambras Eidos, la firma española, pues tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo depositaron una instancia en la Junta Central Electoral exigiendo la auditoría a cargo del IFES. Pero aparentemente no sabían que ya la Junta tenía prácticamente el acuerdo con el IFES para la auditoría y al día siguiente la Junta anunció que se iba a hacer la auditoría del IFES. Bueno, cuando se anunció que se iba a hacer la auditoría del IFES, lo que el día antes estaban solicitando que ellos no iban a confiar en la firma española, que tenía que ser IFES la que hiciera la auditoría, entonces están diciendo no, por lo menos una parte, porque el PRM ha hecho su corito, pero ha sido un poco más cuidadoso en esto, porque el PRM tiene más cosas que perder. Por ejemplo, en estas elecciones municipales, el PRM tiene candidatos con posibilidades de ganar. Si lo desorienta con una política de ataque al árbitro, eso deja entendido que ese partido se siente perdido y entonces disminuye la posibilidad de que los candidatos que pudieran ganar, ganen. Por lo tanto, es más cuidadoso frente al tratamiento al árbitro que la Fuerza del Pueblo, que no tiene absolutamente nada que perder, porque en ese proceso no tiene muchas posibilidades, sus posibilidades son muy escasas. Entonces, de ahí la diferencia, pero inmediatamente que el IFE no. Ahora, cuando el IFE dio sus conclusiones, entonces acusaron a la Junta de ocultar las recomendaciones que el IFE había hecho. Bueno, las recomendaciones que supuestamente habían sido ocultadas son las que se dieron a conocer en el día de ayer. Las recomendaciones que hizo el IFE, que todavía ayer pues decían gente de la Fuerza del Pueblo que ahí habían una serie de recomendaciones que le daban la razón a ellos y que esas recomendaciones no se habían ocultado. Esas recomendaciones son de cosas elementales, incluso las dos que tienen que ver con el proceso inmediato, la Junta ya las tomó, las resolvió.
Una de ellas, bueno, debo anunciar que en el día de hoy nosotros vamos a conversar en el Sol de la Mañana. Estará con nosotros el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán. Y sobre las soluciones a estos aspectos, pues vamos a conversar, pero ya están resueltos. Uno de ellos, de lo que planteó el IFE, que está en el cuadro de recomendaciones a corto plazo, está el hecho de que los funcionarios de la mesa pues pudieran tener una doble votación, porque esos funcionarios tradicionalmente se les ha permitido votar en la mesa en la que están, pero se da la situación de que pueden votar en la mesa en la que están y pueden después ir a votar en el colegio al que pertenecen. Entonces se advirtió que ahí hay una posibilidad de doble votación que la Junta tiene que resolver. La Junta resolvió ya ese tema, y esa fue una de las sugerencias. La segunda es desarrollar un nuevo procedimiento para el uso de las huellas digitales. Y leo aquí este párrafo. El sistema de votación automatizado agregó un nuevo dispositivo de captura de huellas digitales que no se ha utilizado en elecciones anteriores. El equipo de evaluación observó a varios empleados de la Junta Central Electoral mientras votaban en un simulacro de ejercicio electoral. El equipo señaló que todos intentaron usar solo un dedo índice en su mano dominante. El equipo de evaluación recomienda que la Junta Central Electoral desarrolle un procedimiento para usar diferentes dedos si hay un problema al capturar el dedo índice. El equipo propone que el procedimiento sea escáner al dedo índice, entonces seguido del pulgar, seguido del dedo anular en la mano dominante. Si no se puede capturar una huella, si no se puede capturar una huella digital, vuelva a intentarlo en el mismo orden con la mano dominante. Al intentar usar varios dedos para capturar la huella digital, puede haber capturas más exitosas y menos anulaciones manuales. Si el sistema no captura las huellas digitales de dos votantes consecutivos, la estación de votación debe comunicarse con la Junta Central Electoral para obtener la asistencia técnica. Son recomendaciones. Estas dos recomendaciones ya la Junta Central Electoral las resolvió. Vamos a dejar que cuando estemos conversando con el presidente se explique cómo esto quedó resuelto. Entonces después las otras son recomendaciones a mediado plazo. Pero en lo inmediato me voy a quedar con, porque a largo plazo está que hay que buscar un centro de custodia para guardar esos artefactos después que pase el proceso electoral, que pudiera ser las bóvedas del Banco Central o lo que fuere, o algún gestor privado de software, y determinar una cantidad de tiempo antes de las elecciones para detener los cambios en el sistema. Esas son las sugerencias. Es decir, que ustedes ven ahí que no era verdad que había una parte secreta del informe que era contradictoria con lo que se había informado, de que no se encontró ningún elemento que pudiera prestarse a alteración de los resultados, y que incluso los técnicos quedaron maravillados de la funcionabilidad, de la operatividad, de la fiabilidad del sistema. Eso es lo que tiene que ver con el informe que ha presentado el IFES. Entonces, bueno, lamentar mucho la muerte del doctor Li Wenliang. Es un oftalmólogo chino de apenas 34 años de edad. El doctor Li Wenliang fue de los primeros que en un chat con otros 7 médicos
dio la alerta sobre este nuevo coronavirus. Él se refería a unos 7 pacientes que había observado en un hospital de Wuhan, y él decía que esos pacientes presentaban síntomas muy similares a los pacientes que adquirieron el SARS, que mató 800 personas en el 2005. Y entonces lanzó la alarma con relación a este asunto. Resulta que este oftalmólogo y sus compañeros, porque no podemos olvidar que hay una dictadura en China, que ha sido muy efectiva, pero una dictadura. Este oftalmólogo y sus compañeros fueron perseguidos por difundir información escandalizante o información alarmista. Y fueron perseguidos y fueron apresados. Pero después que el asunto se siguió desarrollando, entonces la propia justicia concluyó en que esos médicos tenían razón y que si se hubiese usado a tiempo su alerta, mucha gente se habría prevenido. Y tal vez la incidencia de este coronavirus habría sido menor, que ya estamos hablando de que producto de este coronavirus, veía ayer que habían 636 muertos en China y 31.161 casos afectados. Entonces tuvo la mala suerte el doctor Lee Welliant, que como oftalmólogo atendió a un paciente con glaucoma en su consultorio. El paciente estaba contagiado con el nuevo coronavirus, se lo transmitió al doctor, el doctor estuvo hospitalizado en condiciones delicadas hasta que murió. Es decir, él no era un médico que estaba atendiendo directamente a pacientes con coronavirus, sino un oftalmólogo que en su consultorio atendió a un paciente que estaba afectado, no lo sabía, y lamentablemente este médico, que ahora es un héroe en China, falleció. Entonces, aquí llegaron unos 5 pacientes, se ha hecho la cuarentena de rigor porque tenían síntomas gripales, algunos eran chinos, y en el hospital Rubén de Lara se dio la cuarentena del lugar, porque ellos llegaron con gripe. Qué casualidad, ellos vinieron en Air France desde París a Mauri, en el mismo vuelo en el que nosotros vinimos a la República Dominicana desde París. Entonces, yo estuve acostado 2 días, yo llegué resfriado y estuve acostado 2 días. Sí, ya tal vez si yo soy chino o lo que fuere, pues inmediatamente me llevan para aquel sistema de cuarentena. Entonces, todavía no se sabe si esos síntomas son de una gripe habitual o son de un resfriado, etcétera, y se ha tomado las medidas de rigor. Lo único es que se ha hecho desatando una alarma que ha hecho correr la voz de que seguido en la República Dominicana ya hay 5 casos de coronavirus. No, aquí no hay un solo caso todavía establecido ni comprobado, sino está esa situación que se ha dado en el hospital, realmente en el hospital Rubén de Lara. Entonces ya ojalá que las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud Pública y todo asuman el control de esto para que las informaciones se den conforme al protocolo. La verdad siempre, pero sin alarmismo, para evitar situaciones totalmente innecesarias. Miren, señores,
la situación de Cuba es una situación deprimente. Deprimente. Ayer la ministra de Comercio, Betsy Díaz Vázquez, pues le dio una esperanza a los cubanos que hace tiempo están padeciendo una escasez. Y entonces es con relación a los productos para la higiene personal. En Cuba en estos momentos no hay productos para la higiene personal. Entonces la ministra dijo ayer que probablemente en abril ya empiece poco a poco a conjurarse el déficit y pudieran ya algunas fábricas empezar a producir productos para la higiene personal. Señores, para la higiene personal no hay productos en Cuba. ¿Qué ha pasado con la economía cubana? Que, bueno, en una reunión que hizo el presidente Díaz-Canel con su gabinete y el gabinete económico, había mucho alborozo en Cuba porque Cuba iba a crecer un 1% durante el 2020. Un 1%. La República Dominicana creció 5.1%. Cuba pues tenía la expectativa de crecer 1%. Ojalá que no ocurra como en el 2019, que tenían la misma expectativa y crecieron 0.5%. Es un crecimiento de 0.5% de la economía, ni siquiera de un punto. Y desde hace tiempo que es muy prolongada la escasez de artículos de la canasta básica, porque la otra vergüenza, en aquella revolución que alguna vez se pregonó la autosuficiencia, la canasta básica es de productos importados. La canasta básica elemental es de productos importados, que dice la ministra que le salen a Cuba por más de $1.000 millones. Es solamente la canasta básica. ¿Qué pasó? Que todo el mundo sabe que Cuba era subsidiada por Venezuela. Al colapsar Venezuela, ha colapsado Cuba también, porque Cuba, pues sus ingresos dependían de las ventas de servicios médicos en condiciones más o menos de esclavitud, porque te envían miles de médicos, esos médicos no reciben un sueldo en el estado al que están trabajando, sino que ese estado le paga al gobierno, le pagaba en petróleo. Venezuela llegó a enviar a Cuba más de 50,000 barriles diarios de petróleo, sin que Cuba pagara un peso, más que los servicios de esos médicos. Entonces eso colapsó. Pero Cuba después también tenía otra igualita con Bolivia, le tenía 750 profesionales a Bolivia, le cobraba igual en provisiones, una serie de cosas, pero con la caída de Evo Morales, eso se fue a pique también. Y entonces Cuba ha vuelto a su triste realidad de un país que no produce ni siquiera la habichuela que pueda poner en el plato, ni el arroz, ni nada por el estilo. Todo es importado. Y no tienen con qué comprar divisas. Por eso, en pleno siglo XXI, una ministra tiene que dirigirse al país. Señores, no hay con qué higienizarse. Imagínense un dominicano en esas condiciones, que eso es totalmente deshabitual.
A uno le puede faltar cualquier cosa y está en crisis o lo que fuera, pero que usted no encuentre un papel de baño y un jabón con qué bañarse. Pero venga acá, hermano. Eso es terrible, terrible. En esa situación están los cubanos. Entonces, finalmente, lo de Punta Catalina y el socio estratégico para Punta Catalina. Lo que Danilo Medina planteó desde su campaña con relación al tema de Punta Catalina era que quería generar un parque frío. Es decir, como los contratos con los generadores se habían hecho siempre sobre las bases de urgencia porque había una crisis de generación, al aportar 720 megavatios de generación a bajo costo o a mucho menor costo que el costo de las generadoras, eso pues iba a producir un efecto que iba a provocar la renegociación de los contratos eléctricos en la República Dominicana. Tengo para decirle que ese efecto ya se produjo. ¿Por qué se produjo ese efecto? Porque además de su interés medioambiental, el sector privado, que no es nada tonto, cuando ya está disponible esta generación con carbón pulverizado y a un costo mucho menor, muchísimo menor que los generados con combustibles a partir de derivados de petróleo, la industria eléctrica del país entonces evolucionó a gas natural. Se fue a gas natural, lo que quiere decir que tenemos 720 megavatios con carbón pulverizado en Punta Catalina, pero tenemos 750 megavatios con gas natural en todo el este del país. Estamos hablando de más de 1.500 megavatios ya de energía barata y energía con menos huella de carbono. Entonces ya ahí hay un efecto importante de Punta Catalina. Entonces siempre estuvo claro que se buscaría un socio estratégico para Punta Catalina. Y es más, señores, Danilo Medina no debe titubear en hacer eso. Él tiene que protegerse históricamente. Y aunque pudiera surgir un gobierno que sea la continuidad de él, a nadie le va a doler más Punta Catalina que a Danilo Medina. Por lo tanto, el que tiene que dejar a Punta Catalina funcionando bien es Danilo Medina antes de irse de ahí. Tiene que dejar a Punta Catalina funcionando bien. Porque aquí se ha hablado del fracaso de la capitalización. ¿Fracasó la capitalización? ¿O cuando la capitalización empezó a aplicarse no hubo un cambio de gobierno? Eso fue lo que pasó. Empezando el proceso de capitalización de las empresas eléctricas, ahí mismo se produce un cambio de gobierno y ese gobierno vino con otra política. Entonces el proceso no fue continuado. El proceso no fue continuado. El proceso fue descontinuado y las sedes volvieron a ser parte del Estado. Entonces tú no puedes decir que fracasó lo que se cortó de cuajo, lo que se cortó cuando estaba realmente naciente. Ahí mismo fue el cambio de gobierno. Si ese proceso no tuvo tiempo de evolucionar. ¿Y si pasara lo mismo con Punta Catalina? Si pasara lo mismo con Punta Catalina, porque usted ve mucha gente por ahí con sed de gobernar y con sed de resolver. Entonces, ¿por qué el PRM y Luis Abinader no están de acuerdo ahora con la venta de Punta Catalina? Porque si fueran gobierno, ¿qué haría Luis Abinader si fuera gobierno?
la va a vender igual, pero va a esperar 2 o 3 años que resolver una serie de cosas ahí de compromiso con gente. De gente, y que otra gente se limpien ahí. Eso es. ¿Por qué? Porque después no hay ninguna justificación. Si históricamente nos las hemos pasado planteando que la industria eléctrica debe despolitizarse. Eso es uno de los planteamientos históricos. Debe despolitizarse. El PRD llegó al poder, no la podía despolitizar porque, caramba, la encontró que estaba despolitizada, que ya eran administradores privados, y el gobierno se pregunta, ¿y dónde nosotros vamos a meter a la gente? ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué nosotros vamos a manejar? Entonces, estos vinieron, se fueron y nos dejaron esto privatizado. Le dieron para atrás. Le dieron para atrás para meter su gente y para administrar eso. Le dieron para atrás eso. Entonces, ahora ocurriría lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si Punta Catalina se deja así y ocurre cualquier cosa y viene alguien y maneja eso como quiera y se maneja Punta Catalina como un botín para enriquecer a nuevos incumbentes y entonces resulta que después Punta Catalina no funciona? Y entonces, ¿quién habrá sido el responsable de ese fracaso? Danilo Medina. Por eso, él la Punta Catalina no solo tiene el deber de dejarla inaugurada y funcionando. No, funcionando bien. Para los próximos 20 años, tranquila. Bien. Y bien es bien administrada. Y bien administrada es con la participación del sector público y del sector privado. Que eso no sea un botín político. Que eso no sea una institución del Estado. Eso no sea una institución del Estado, sino que pueda operar como una empresa privada, eficiente, en la que el Estado participa y el Estado tiene su beneficio, como ha ocurrido con las otras sedes. O pregúntese si hay alguna generadora en la que el Estado está asociado que deje pérdida. Por el contrario, el Estado es socio de las otras generadoras que quedaron en la capitalización y lo único que recibe es ganancias. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué es lo importante con relación a una inversión? Señores, lo importante para un país de una inversión es que la inversión se haga. Si Punta Catalina la hizo el Estado, bien. Si Punta Catalina la hizo el sector privado, bien. Hecha por el Estado o hecha por el sector privado, es una riqueza del país. ¿Por qué es una riqueza del país? Porque eso nada más puede operar en el país. Y ya eso no se puede prender y llevárselo para otro sitio. Ya eso es una riqueza del país. Que lo que hay que garantizar es que funcione y que funcione bien. Y desde luego que como funciona bien, es en un esquema mixto de administración despolitizada. Pero se pasan toda la vida pregonando una cosa, pero no, el problema es que, ¿y si llegamos? ¿Qué vamos a manejar nosotros? No, pero manejemos esos 2 o 3 años, después hacemos lo que hay que hacer. No, pero Danilo no puede ser tonto. No, tiene que dejar eso tiene que dejar a Punta Catalina funcionando, pero funcionando bien. Funcionando bien, porque si después Punta Catalina no funciona bien, la culpa se le va a echar a él y se va a decir que él metió a este país en ese fracaso. Entonces, ellos, ¿qué planteó ayer Donald Guerrero? Mire, no la inauguramos, ya está lista para inaugurar, pero vamos a esperar por los plazos que pasen estas elecciones municipales, por los plazos de inauguración. Inmediatamente después, y ahí mismo empezamos el proceso para buscar un socio estratégico que adquiere el 50% de Punta Catalina. Y hay una administración mutua. Y ahí estará Punta Catalina generando lo que el país necesita. Lo que el país necesita de Punta Catalina son los 720 megavatios baratos. Eso es lo que necesita. Y ya después, y en todo ese proceso, el Estado recuperar y seguir recuperando la inversión que hizo en esa planta. Y ojalá que después
si el modelo es exitoso, pudiera hacerse cualquier otro tipo de inversión similar. Cambio y fuera.